Buenas tardes, que el Señor nos bendiga. Como cada domingo nos reunimos para estudiar este resumen de nuestra escuela dominical. En esta oportunidad, la lección número 90, que lleva por título Obras de la Deidad. Hemos estado estudiando la Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo ellos coexisten, son coiguales, cómo actúan en poder, cómo se manifiestan en la vida del ser humano. Hoy día vamos a ver algunas de estas acciones. Para esto vamos a tener como lectura bíblica Tito, capítulo 3, del versículo 4 al 6. Leemos en el nombre del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Como texto bíblico vamos a ir a Juan 3, del versículo 5 al 6. Nos dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En cuanto al proceso de la salvación, identificamos 4 etapas: la justificación, la regeneración, la santificación y la glorificación. En todo este proceso espiritual obra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ahondar un poco en la regeneración, en este cambio, esta transformación, este proceso tan maravilloso que opera en el ser humano que oye el Evangelio y le recibe en su corazón. La palabra del Señor nos dice que obra el Padre, transformándonos de creación a ser hijos de Dios. En Juan, capítulo 1, versículo 12, encontramos que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Escritura nos dice que los hijos de Dios no pueden nacer por voluntad de carne ni de sangre. No es algo humano, no es algo terrenal, sino que es una obra soberanamente establecida por el Padre. Y para que se lleve a cabo es necesario que se crea en la obra del Hijo, el cual también opera en nuestra regeneración. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29 nos dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ya se está hablando acá de la perfección de Cristo y cómo esa perfección es la que opera y trabaja en nosotros. Recordemos que con la muerte de Jesucristo, la Escritura nos enseña que se abre paso a un nuevo pacto, en donde la ley queda en segundo plano y la gracia es la que toma el protagonismo, en donde no por obras, sino que simplemente por la gracia de Jesucristo
un favor inmerecido, comenzamos a vivir una vida nueva. Hemos sido rescatados. Cuando Jesucristo vence en el madero de la cruz, dice que tomó el acta que era contraria, la clavó en la cruz. Eso nos da una oportunidad nueva, una vida nueva. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. En esta regeneración actúa el Padre, actúa el Hijo y por supuesto el medio, el cual es el Espíritu Santo. La Escritura nos habla de una conversación muy interesante que tuvo Jesús con uno de sus discípulos que le seguían en secreto. Un protagonista que tenía relevancia en la religión de los fariseos en aquel entonces, Nicodemo, el cual, ante la inquietud de preguntarle al Señor por qué él creía que Dios estaba con él, porque las obras que él hacía no las podía hacer ninguno si es que Dios no estuviera con él. Pero él no las podía discernir, y mucho menos la religión, porque aún no se llevaba a cabo esta transformación, esta regeneración. Entonces el Señor le enseña y le afirma con este dicho judío que le daba una relevancia a la respuesta: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le responde nuevamente desde una perspectiva muy natural, muy terrenal. ¿Cómo es posible que yo, siendo viejo, no sabemos qué edad tenía, pero él comprendía y decía: es imposible que yo vuelva al vientre de mi madre y que vuelva a nacer, como dando a entender que tuviese otra oportunidad y hacer una vida con Dios diferente, para poder ver las cosas de manera diferente, como las estaba exponiendo el maestro. Pero acá es donde viene la enseñanza central de esta interesante conversación, en donde Jesús le enseña y le dice claramente que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, mucho menos lo va a poder ver. Y acá nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, la acción del Espíritu Santo es fundamental en la regeneración. Ya existen muchas explicaciones o algunas interpretaciones respecto a esta respuesta de Jesús, que dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, ya ciertamente cuando se refiere a nacer del agua está hablando de todo lo que está detrás del lavamiento, el bautismo, todo lo que está detrás del verdadero arrepentimiento. Pero también, juntamente con el arrepentimiento, con el reconocer y con el identificar la necesidad de un Salvador, la obra de Dios es una obra espiritual, en donde se obra en la vida del hombre, y un área que está realmente muerta, que no está operando, que no está actuando, viene a la vida. Una manera muy gráfica de ver esto es en aquella visión también que tiene el profeta Ezequiel, en donde él ve un valle de huesos secos, en donde él llega a la conclusión en su conversación con Dios que solamente él sabe cuál va a ser el futuro de este montón de huesos sin vida, inertes. Y ahí es donde el Señor le habla y le dice: profetiza, hijo de hombre. Di al Espíritu que sople de los cuatro extremos de la tierra. Dice que ante la acción del Espíritu que sopló, estos huesos cobraron vida y se hizo un ejército poderoso. Entendemos entonces nosotros claramente que la vida de reino es una vida espiritual. Hay una regeneración, un cambio, una transformación. Y en esto opera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son los que provocan el nuevo nacimiento. Y es ahí donde tenemos el texto o la lectura bíblica en Tito 3, 4, 6, es donde se identifica en el proceso de la regeneración
el actuar tanto del Padre, nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿cierto? Hablando en alguna medida del Padre, en este contexto, luego nos dice que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, y finalmente nos dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Acá encontramos otro texto que valida la acción de la Trinidad. También podemos identificar la obra de la Trinidad en la resurrección, en algo tan emblemático para nosotros los creyentes. La Escritura dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación y seríamos los más dignos de conmiseración. Pero a la verdad el Señor Jesucristo resucitó, y en este hecho extraordinario, inigualable e inimitable por ningún hombre que pretenda adjudicarse divinidad, actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6:14 nos habla la Escritura y nos dice una afirmación maravillosa, que Dios, el Padre, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Ya? El mismo Padre que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, un milagro, algo sobrenatural, es una obra que también va a operar en aquellos que hayan muerto en Cristo, llegado el tiempo del arrebatamiento. Dice que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Esa es una obra del Padre. Él dará una orden. El Hijo también obró en su propia resurrección. Él lo anunció previamente en Juan capítulo 2, versículos del 19 al 22, en donde Él está interactuando con los fariseos, y nuevamente se ve esta situación en donde hombres que quizá tienen un conocimiento de Dios muy superficial, quizá humano, natural, en ausencia de la obra del Espíritu de Dios, no comprenden ni entienden las respuestas que éste daba. Dice que Jesucristo respondía en parábolas para que estos hombres, aunque oyeren y aunque vieren, no iban a entender, ¿ya? Porque estaba la ausencia de la obra del Espíritu Santo. Y dice que Él les explicó y les dio a entender algo que hoy día podemos comprender, que Él también operó y actuó en la resurrección. Nos dice entonces en Juan capítulo 2, en los versículos 19 y 20, dice: respondió Jesús. Ellos están buscando señales, ¿ya? Para comprender y entender lo que hacía Jesús y en alguna medida dar lugar a su credibilidad como Mesías. Ellos querían señales. Y Jesús le dijo: destruid este templo, refiriéndose a sí mismo, y en 3 días lo levantaré. La respuesta de estos hombres fue observar el templo como estructura, como una construcción que ellos tenían, y dicen que en 46 años fue edificado este templo. Y tú dices que en 3 días lo levantarás. Y ahí Jesús, la Escritura nos entrega esta información explícitamente, que Él no hablaba del templo en el cual ellos se reunían, sino que hablaba de su cuerpo. Lo interesante es que acá Jesús está hablando desde su perspectiva divina. Él está diciendo: este cuerpo ustedes lo van a dañar, este cuerpo ustedes lo van a destruir, conociendo el sufrimiento al cual iba a Él ser expuesto, pero en su divinidad Él decía: en 3 días lo levantaré, ¿ya? Y también, por supuesto, en la resurrección obró el Espíritu Santo. Vamos a leer Romanos
capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si nos damos cuenta acá, vemos esta realidad de que el Espíritu Santo actuó también en lo que es la resurrección. Ya, para ir avanzando, también dice que la deidad, la Trinidad, opera en la comunión. Nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, nos dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta palabra comunión viene del griego koinonia, que literalmente significa tener en común. Incluye la idea de compartir y ser partícipe. Entonces, acá el apóstol está enseñando de que lo que ellos están transmitiendo es porque todos nosotros los hijos de Dios compartimos y tenemos una sola fe. Hay una unidad y esa unidad gira en torno a la verdad de Dios, un Salvador, Jesucristo, un Dios que nos bendice, que nos fortalece y que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Y Él está explicando que esa comunión que ellos están buscando que haya, ¿cierto? Porque dice la Escritura que estarán, ¿cierto?, dos unidos, juntos, si no tienen el mismo sentir en ninguna medida. La iglesia tiene que tener un mismo sentir, porque la iglesia no es una obra terrenal, sino que es una obra instituida por Dios. ¿Y qué comunión tiene esta obra instituida por Dios? Comunión verdadera con el Padre y con el Hijo. ¿Ya? Entonces, muy importante esto. Hay muchas religiones que van descartando la divinidad de una de las personas de la Trinidad, y eso ya está descartando una comunión verdadera. Acá nos dice que la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, en este contexto. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Vamos a leer Filipenses 2, versículos 1 y 2. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Lo que estábamos conversando, lo que estábamos en este momento compartiendo, significa esta comunión del Espíritu que es en las cosas de Dios. Ya no hay en nosotros una unión carnal, una unión terrenal. No es porque me cae bien una persona, no es porque siento una afinidad emocional, no es porque piensa lo mismo que yo en distintas áreas. La comunión en el cuerpo de Cristo es una comunión del Espíritu, ¿ya? Porque hablamos el mismo lenguaje, esperamos las mismas cosas, abrazamos la misma esperanza viva, ¿ya? También tenemos como texto, ¿cierto?, la bendición paulina, en donde nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es una persona, solamente una persona, ¿ya? Es Dios, pero es una persona porque tiene voluntad, sentimiento y entendimiento. Solamente una persona con estos atributos, ¿cierto?, puede establecer una comunión, ¿ya? No podemos tener comunión con la energía eléctrica, no podemos tener comunión
con el viento, con las fuerzas naturales, pero sí podemos tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Ya? Qué importantes son estas cosas que estamos entendiendo. Y finalmente, amados hermanos, la deidad, la Trinidad, es la que habita en el creyente. Nuestro cuerpo es templo de Dios y de Cristo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya quiero invitarle para que podamos leer en Juan capítulo 14, versículo 23, en donde nos dice, ante la pregunta de uno de sus discípulos que le decía, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dentro de nuestro lenguaje de iglesia, comúnmente hablamos que somos templo del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, al ser Dios, nos permite tener comunión, ¿cierto? Y ser portadores de un tesoro maravilloso. El Padre, el Hijo, a través de su Espíritu Santo, moran en nosotros. Y por supuesto, vamos a leer 1 Corintios 6, 19, que es una verdad que siempre tenemos que tener presente. Hablándole a esta iglesia que era bastante carnal en su proceder, ya que venían de una vida de muchos abusos, de placeres, un desorden en muchas áreas, en lo religioso, en lo sexual. Vienen a Cristo y estando en este proceso de regeneración y de santificación, deben comprender que deben dejar a un lado algunas prácticas, como lo dice el versículo 18, el apóstol Pablo les indica que deben huir de la fornicación, de toda práctica sexual ilícita, ¿ya? ¿Y por qué? Porque alguno puede pensar que basta con creer en Jesucristo en un aspecto de pensamiento o de sentir, que tiene que ver algo con el alma solamente. Pero también la Escritura nos dice que nuestro cuerpo fue comprado a precio de sangre. Y debemos glorificarle tanto nuestra alma como nuestro cuerpo. Y acá el apóstol Pablo es claro en decirle, o aún ignoran, o sea, es decir, todavía no comprenden, y el deseo de él es que lo entendieran, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, ¿ya? Entonces, es una razón importante que el cristiano no debe ocupar su cuerpo en actos que deshonren la verdad de Dios, por cuanto el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo va a profanar, cierto, este templo uniéndolo? Ocupa en el libro de Corintios el ejemplo de una ramera. ¿Cómo va a unir, cierto, un templo santo a cualquier práctica que no vaya acorde a lo que es la nueva vida de reino, a esta vida regenerada, que era la temática con la cual iniciábamos esta lección? El Espíritu Santo mora en nosotros y con nosotros. El Espíritu Santo está actuando, está operando, pero también tenemos que tener presente que está en nosotros. Por eso la Escritura nos enseña y nos dice que no debemos, ¿cierto?, contristar el Espíritu. Una vida carnal, una vida desenfrenada va a contristar, entristecer. Y lo más terrible que advierte el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, no apaguéis al Espíritu, ya no apaguéis la obra del Espíritu en vuestras vidas, ¿ya? Así que el Señor nos bendiga. Entonces entendemos que habita el Espíritu Santo, no solamente Él, sino que también Cristo, las palabras de Cristo, Dios. Hay muchos versículos que corroboran esto. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos de comprender estas verdades. Ninguna de las tres personas en la deidad obra o existe
separada o independiente de los demás. ¿Ya? Interesante la clase de hoy. Les invitamos para que sigamos participando de todas las actividades. Esté atento al culto de esta tarde y muy cordialmente quiero invitarles para la próxima semana, en donde desde mañana, donde ya vamos a estar compartiendo temas relacionados con las obras de la carne y la vida del Espíritu, que es tan importante para un creyente. Que el Señor les bendiga.